El mercado de San Juan en la Ciudad de México despertaba con los primeros rayos del sol, llenándose de colores, aromas y voces que se entremezclaban como los ingredientes de un mole perfecto. Entre los puestos de verduras frescas y especias aromáticas, un niño de 8 años llamado Miguel Hernández ayudaba a su padre, don Roberto, a acomodar los chiles poblanos en perfectas pirámides verdes. «Mijo, recuerda que cada chile tiene su personalidad», le decía don Roberto mientras sus manos curtidas seleccionaban los mejores ejemplares. «Este poblano es tímido, necesita fuego lento para revelar su dulzura. El jalapeño, en cambio, es pícaro y directo». Miguel escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra como una esponja. Sus ojos oscuros brillaban de curiosidad mientras observaba cómo su padre distinguía entre docenas de variedades de chiles que, para cualquier otro, parecían iguales. «¿Y papá?», preguntó Miguel, sosteniendo un chile chipotle arrugado. «Ah, ese es un jalapeño que decidió crecer», sonrió don Roberto. Se dejó secar al sol y ahumar hasta convertirse en algo completamente nuevo. Como las personas, mijo. A veces necesitamos pasar por el fuego para encontrar nuestro verdadero sabor. La mañana transcurría entre clientes regulares que conocían la calidad de los productos de don Roberto. Doña Carmen, una cocinera de un restaurante cercano, se acercó al puesto con su delantal manchado de especias. «Roberto, necesito tus mejores chiles para el mole de la boda de mañana», dijo, examinando la mercancía con ojo experto. «Miguel, muéstrale a doña Carmen los poblanos que separamos esta mañana», indicó don Roberto. El niño se acercó tímidamente, pero con seguridad en sus movimientos. Tomó 3 chiles diferentes y los colocó frente a doña Carmen. «Este tiene la piel más gruesa, perfecto para rellenar», explicó Miguel con voz clara. «Este otro es más dulce, ideal para el mole. Y dudó un momento, mirando a su padre, quien asintió alentadoramente, tiene un poquito de picor que hará que el mole tenga más personalidad». Doña Carmen levantó las cejas, sorprendida por la precisión del niño. «¿Cuántos años tienes, chamaco?» «8, señora. Pero llevo viniendo al mercado desde que tenía 5. «Roberto, este niño tiene un don», murmuró doña Carmen mientras pagaba. «Cuídalo bien». Cuando la mujer se alejó, don Roberto puso su mano en el hombro de Miguel. «¿Sabes qué significa tener un don, mijo?». Miguel negó con la cabeza. «Significa que tienes algo especial que debes cultivar y compartir con el mundo. Pero también significa responsabilidad». El día continuó con su ritmo habitual hasta que, cerca del mediodía, un hombre elegante se acercó al puesto. Vestía un traje caro y llevaba una libreta en la mano. Su presencia contrastaba notablemente con el ambiente rústico del mercado. «Disculpe, ¿es usted Roberto Hernández?», preguntó con acento extranjero. «Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarle?». «Soy James Morrison, chef del restaurante Palacio Real en Nueva York. He oído hablar de la calidad de sus chiles. ¿Sería posible que me vendiera algunos para llevar?». Don Roberto intercambió una mirada con Miguel. Era la primera vez que un chef extranjero visitaba su humilde puesto. «Por supuesto, señor Morrison. Miguel, ayúdame a preparar una selección especial». Mientras padre e hijo trabajaban juntos, seleccionando los mejores ejemplares, James observaba fascinado la dinámica entre ambos. La forma en que Miguel identificaba cada variedad, su conocimiento instintivo de las características de cada chile, y sobre todo, la pasión que irradiaba al hablar de los ingredientes. «¿El niño también trabaja aquí?», preguntó James. «Miguel no trabaja, señor», respondió don Roberto con orgullo. «Él aprende. Y algún día, será mejor que yo». James sonrió y se agachó para quedar a la altura de Miguel. «¿Te gusta cocinar, pequeño?». «Me gusta entender la comida», respondió Miguel pensativamente. «Mi papá dice que cada ingrediente cuenta una historia, y yo quiero aprender a leer todas esas historias». James quedó impresionado por la respuesta. Antes de irse, le entregó a don Roberto una tarjeta de presentación. «Si algún día quieren visitar Nueva York, no duden en contactarme. Creo que este niño tiene un futuro brillante por delante». Cuando el chef se alejó, Miguel miró la tarjeta con curiosidad. «Papá, ¿qué es Nueva York?». «Es una ciudad muy grande y lejana, mijo, donde los sueños pueden hacerse realidad si uno trabaja lo suficiente». Miguel guardó silencio, pero algo había cambiado en su mirada. Por primera vez, se imaginó a sí mismo más allá de los límites del mercado de San Juan. Esa noche, mientras ayudaba a su madre, Elena, a preparar la cena en su pequeña cocina, Miguel le contó sobre el encuentro con el chef extranjero. «Mamá, ¿crees que algún día podré cocinar para personas importantes?». Elena, una mujer de sonrisa cálida y manos siempre ocupadas, se detuvo un momento. «Miguel, mi amor,
La comida no se trata de cocinar para personas importantes. Se trata de cocinar con amor, sin importar para quién sea. Pero si tienes un sueño, debes perseguirlo. Esa noche, Miguel se durmió pensando en chiles, en historias por contar, y en una ciudad lejana llamada Nueva York. No sabía que ese encuentro casual había plantado la semilla de lo que se convertiría en una extraordinaria aventura culinaria. El destino acababa de tocar a la puerta de la familia Hernández, disfrazado de un chef extranjero con una simple tarjeta de presentación. 3 meses habían pasado desde el encuentro con James Morrison, y la vida en el mercado de San Juan continuaba su ritmo familiar. Miguel había perfeccionado su habilidad para identificar chiles y había comenzado a experimentar con combinaciones de especias bajo la atenta mirada de su padre. Una mañana particularmente calurosa de julio, mientras organizaban el puesto, don Roberto notó que Miguel parecía distraído. «¿Qué pasa, mijo? Tienes la cabeza en las nubes». «Papá, anoche soñé que cocinaba en una cocina enorme, con muchos cocineros vestidos de blanco», confesó Miguel. «Y todos me escuchaban cuando les explicaba sobre los chiles». Don Roberto sonrió con ternura, pero también con cierta preocupación. Conocía los sueños de su hijo, pero también conocía las limitaciones de su realidad económica. Los sueños son importantes, Miguel, pero también debemos mantener los pies en la tierra. En ese momento, se acercó al puesto una mujer joven de unos 25 años, con cabello recogido en una cola de caballo y una libreta en la mano. Su nombre era Sofía Mendoza, y acababa de graduarse de la Escuela de Periodismo Gastronómico. «Buenos días. ¿Son ustedes los famosos Hernández del mercado de San Juan?», preguntó con una sonrisa amigable. «Famosos es mucho decir, señorita», respondió don Roberto con modestia. «Somos Roberto y Miguel Hernández. ¿En qué podemos ayudarla? Soy Sofía Mendoza, escribo para la revista Sabores de México. He oído rumores sobre un niño que conoce los chiles mejor que muchos chefs profesionales». Miguel se sonrojó y se escondió detrás de su padre. «No sea tímido, joven», dijo Sofía con calidez. «Me encantaría conocer su historia». Durante la siguiente hora, Sofía observó fascinada cómo Miguel interactuaba con los clientes. Vio cómo el niño explicaba a una señora mayor la diferencia entre un chile guajillo y un chile ancho, cómo recomendó a un chef novato la combinación perfecta de chiles para un adobo, y cómo sus ojos se iluminaban al hablar de cada variedad. «¿Puedo hacerte algunas preguntas, Miguel?», preguntó Sofía, sacando su grabadora. Miguel miró a su padre, quien asintió. «¿Cuándo te diste cuenta de que tenías este talento especial?». «No sé si es talento», respondió Miguel pensativamente. «Creo que simplemente presto atención. Mi papá dice que cada chile tiene una historia, y a mí me gusta escuchar esas historias». «¿Cuál es tu chile favorito?». «No tengo favorito», sonrió Miguel. «Es como preguntar cuál es mi hermano favorito. Cada uno es especial para algo diferente». Sofía quedó encantada con la sabiduría del niño. Después de la entrevista, se acercó a don Roberto. «Señor Hernández, su hijo es extraordinario. Me gustaría escribir un artículo sobre él, si no tienen inconveniente». «¿Un artículo? ¿En una revista de verdad?», preguntó Miguel con los ojos muy abiertos. «En una revista de verdad», confirmó Sofía. «Creo que la gente debería conocer su historia». 2 semanas después, el artículo fue publicado con el título «El niño prodigio de los chiles». La respuesta fue inmediata y abrumadora. El teléfono del mercado no paraba de sonar, y comenzaron a llegar visitantes de toda la ciudad para conocer al famoso Miguel. Entre los visitantes más inesperados estaba Carlos Mendoza, un chef reconocido que acababa de abrir su propio restaurante en la zona rosa. Carlos era un hombre de 35 años, ambicioso y perfeccionista, que había estudiado en París y regresado a México con el sueño de revolucionar la cocina mexicana. «¿Tú eres el niño del artículo?», preguntó Carlos, examinando a Miguel con ojo crítico. «Sí, señor», respondió Miguel tímidamente. «A ver, impresióname», dijo Carlos, cruzándose de brazos. «Dime qué harías con estos chiles». Carlos había traído una selección de chiles que había comprado en otro puesto, incluyendo algunas variedades poco comunes. Miguel los examinó cuidadosamente, oliéndolos y tocándolos con delicadeza. «Este chile de árbol está perfecto para una salsa taquera, pero si lo tuesta un poquito más, puede darle un sabor ahumado a un mole», comenzó Miguel. «Este poblano está en su punto exacto para chiles en nogada, pero este otro», señaló uno más pequeño, «tiene la piel más delgada, sería mejor para rajas con crema». Carlos escuchó en silencio, cada vez más impresionado. «¿Y este?», preguntó, mostrando un chile que había traído especialmente para probar al niño. Miguel lo examinó con cuidado. Era un chile que no había visto antes. «No lo conozco»,
admitió honestamente. Pero por el aroma y la textura, diría que es pariente del chipotle. ¿Viene de Oaxaca? Carlos sonrió por primera vez. Es un chile chiloacle rojo. Y sí, viene de Oaxaca. Muy bien, niño. Después de esa prueba, Carlos se acercó a don Roberto. Señor Hernández, me gustaría hacer una propuesta. ¿Qué le parecería si Miguel viniera a mi restaurante los fines de semana? No para trabajar, sino para aprender. Podría enseñarle técnicas de cocina profesional. Don Roberto y Elena intercambiaron miradas. Era una oportunidad increíble, pero también significaba que Miguel estaría expuesto a un mundo completamente diferente. ¿Qué opinas, mijo?, preguntó don Roberto. Miguel sintió que su corazón se aceleraba. Era como si el sueño que había tenido se estuviera haciendo realidad. Me gustaría mucho, papá. Pero no quiero dejar de ayudarte en el mercado. Los fines de semana el mercado está más tranquilo, reflexionó don Roberto. Podríamos intentarlo. Carlos sonrió satisfecho. Perfecto. Empezamos el próximo sábado. Miguel, prepárate para aprender cosas que nunca imaginaste. Esa noche, la familia Hernández cenó con una mezcla de emoción y nerviosismo. Miguel había dado su primer paso hacia un mundo más grande, pero ninguno de ellos podía imaginar hasta dónde los llevaría ese camino. Elena abrazó a su hijo antes de dormir. Recuerda siempre de dónde vienes, mi amor. No importa que tan alto vueles, nunca olvides tus raíces. Miguel asintió, pero en su mente ya se imaginaba en esa cocina profesional, aprendiendo secretos culinarios que lo acercarían cada vez más a sus sueños más ambiciosos. El destino había vuelto a tocar a su puerta, esta vez con el rostro de un chef exigente y una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. El restaurante Raíces de Carlos Mendoza era un mundo completamente diferente al mercado de San Juan. Las cocinas relucientes de acero inoxidable, los cuchillos perfectamente alineados, y el ballet sincronizado de los cocineros creaban una sinfonía culinaria que fascinó a Miguel desde el primer momento. Aquí no hay lugar para errores, le explicó Carlos mientras le mostraba las instalaciones. Cada plato que sale de esta cocina debe ser perfecto. ¿Entiendes? Miguel asintió, aunque se sentía pequeño e intimidado en ese ambiente tan profesional. Durante las primeras semanas, su trabajo consistía principalmente en observar y hacer tareas básicas, lavar verduras, organizar especias y aprender los nombres de utensilios que nunca había visto. Pero Miguel era como una esponja. Absorbía cada técnica, cada secreto, cada conversación entre los chefs. Pronto comenzó a notar patrones en la cocina, a entender el ritmo de los servicios y a anticipar las necesidades de los cocineros. El niño aprende rápido, comentó Javier, el sous chef, a Carlos una tarde. Ayer me ayudó a identificar por qué la salsa no tenía el sabor correcto. Era el chile, estaba demasiado maduro. Carlos observó a Miguel desde lejos. El niño estaba ayudando a preparar una mise en place, organizando los ingredientes con una precisión que muchos cocineros experimentados no tenían. Miguel, ven acá, lo llamó Carlos. Quiero que pruebes esto. Le ofreció una cucharada de un mole en el que había estado trabajando toda la mañana. Miguel lo probó cuidadosamente, cerrando los ojos para concentrarse en los sabores. Está muy bueno, chef, dijo Miguel. Pero creo que le falta un poquito de dulzor para equilibrar el picor del chile mulato. Carlos frunció el ceño. Había estado luchando con ese mismo problema toda la mañana. ¿Qué sugieres? ¿Tal vez un poquito de piloncillo? Oh, Miguel dudó un momento. Mi abuela a veces usaba un pedacito de chocolate muy oscuro en sus moles. Carlos añadió una pequeña cantidad de chocolate al mole y lo probó. Su expresión cambió completamente. Perfecto, murmuró. ¿Cómo supiste eso? Mi abuela decía que el mole es como una familia. Todos los ingredientes deben llevarse bien, y a veces necesitas a alguien que haga las paces entre los que pelean. Esa noche, Carlos llamó a don Roberto. Señor Hernández, necesito hablar con usted sobre Miguel. Don Roberto sintió un nudo en el estómago, temiendo que su hijo hubiera causado algún problema. Su hijo tiene un talento extraordinario, continuó Carlos. Pero creo que necesita más que lo que yo puedo enseñarle aquí. Conozco a alguien en el Instituto Culinario de México que podría ayudarlo a desarrollar su potencial. ¿El Instituto Culinario?, preguntó don Roberto. Eso debe costar mucho dinero. Déjeme hablar con mi contacto. Tal vez podamos encontrar una beca o algún programa especial. Mientras tanto, Miguel continuaba dividiendo su tiempo entre el mercado y el restaurante. En el mercado, seguía siendo el niño curioso que ayudaba a su padre, pero en el restaurante, comenzaba a transformarse en algo más. Sofía Mendoza, la periodista que había escrito el primer artículo sobre Miguel,
regresó para hacer un seguimiento de la historia. Se sorprendió al ver cómo había evolucionado el niño en solo unos meses. Miguel, ¿cómo te sientes dividiendo tu tiempo entre dos mundos tan diferentes?, le preguntó durante una entrevista. No son mundos diferentes, respondió Miguel pensativamente. Son como diferentes formas de cocinar el mismo chile. En el mercado aprendo las historias de los ingredientes, y en el restaurante aprendo cómo contarle esas historias a la gente a través de la comida. Sofía quedó impresionada por la madurez de la respuesta. Pero también notó algo más en Miguel, una nueva confianza, casi una arrogancia sutil que no había estado ahí antes. Un sábado por la noche, durante un servicio particularmente intenso en Raíces, Miguel observó cómo uno de los cocineros luchaba con una salsa que no le salía bien. Sin pensarlo dos veces, se acercó. Disculpe, chef, pero creo que el problema es que está usando chile guajillo cuando debería usar chile ancho. El guajillo es muy ácido para esa preparación. El cocinero, un hombre de 30 años con varios años de experiencia, se sintió ofendido por el consejo de un niño de 8 años. ¿Quién te crees que eres, niño? Yo llevo cocinando desde antes de que nacieras. Miguel tiene razón, intervino Carlos, que había escuchado la conversación. Cambia el chile. El cocinero obedeció a regañadientes, y efectivamente, la salsa mejoró notablemente. Pero Miguel había hecho su primer enemigo en la cocina profesional. Esa noche, mientras regresaba a casa, Miguel se sentía confundido. Por primera vez, había experimentado el resentimiento que su conocimiento podía generar en otros. También se dio cuenta de que estaba comenzando a sentirse superior a algunos de los cocineros con los que trabajaba. Papá, le dijo a don Roberto esa noche, ¿es malo saber más que personas mayores que yo? Don Roberto lo miró con sabiduría. El conocimiento es un regalo, mijo. Pero la forma en que lo usas determina si eres sabio o simplemente inteligente. La sabiduría incluye humildad. ¿Qué es humildad? Es recordar que siempre hay más que aprender, y que el conocimiento debe usarse para ayudar, no para demostrar que eres mejor que otros. Miguel reflexionó sobre esas palabras, pero una parte de él comenzaba a disfrutar la sensación de ser especial, de ser reconocido por su talento. Una semana después, Carlos recibió la llamada que había estado esperando. Su contacto en el Instituto Culinario había aceptado evaluar a Miguel para una beca especial. Miguel, le dijo Carlos con emoción. Tienes una oportunidad de oro. Pero tendrás que demostrar que realmente tienes lo necesario para ser un chef profesional. Miguel sintió que su corazón se aceleraba. Era el momento que había estado esperando, la oportunidad de dar el siguiente paso hacia sus sueños más grandes. Pero también era el momento en que tendría que decidir qué tipo de chef quería ser, uno que usara su talento para elevarse por encima de otros, o uno que lo usara para elevar a todos a su alrededor. El fuego de la ambición había sido encendido, y ahora Miguel tendría que aprender a controlarlo antes de que lo consumiera. La evaluación en el Instituto Culinario de México estaba programada para un martes por la mañana. Miguel había pasado días preparándose, practicando técnicas básicas de cuchillo y memorizando las propiedades de diferentes ingredientes. La noche anterior, apenas pudo dormir. Elena le preparó su desayuno favorito, huevos rancheros con salsa de chile de árbol, la misma receta que había aprendido de su abuela. «Come bien, mi amor», le dijo, acariciando su cabello. «Y recuerda que, sin importar lo que pase hoy, nosotros estamos orgullosos de ti». Don Roberto acompañó a Miguel al instituto, un edificio moderno en la colonia Roma que contrastaba enormemente con el ambiente familiar del mercado de San Juan. En el lobby, otros aspirantes esperaban su turno, la mayoría de ellos adolescentes o adultos jóvenes. Miguel era, por mucho, el más pequeño. Miguel Hernández, llamó una voz desde la recepción. Un hombre alto y elegante se acercó a ellos. Era el chef instructor Antonio Vega, reconocido internacionalmente por su trabajo en restaurantes de alta cocina. «Así que tú eres el famoso niño prodigio», dijo el chef Vega, examinando a Miguel con ojos críticos. «Espero que no sea solo publicidad». La evaluación consistía en 3 partes: identificación de ingredientes, preparación básica y creación de un platillo original. Miguel pasó la primera parte sin dificultades, identificando correctamente 25 especias y chiles diferentes, incluyendo algunas variedades muy raras. En la segunda parte, tuvo que demostrar técnicas básicas de cuchilló, preparación de salsas madre y conocimiento de temperaturas de cocción. Aunque era evidente que le faltaba la práctica de años, su comprensión teórica era impresionante. «Ahora viene la parte más importante», anunció el chef Vega. «Tienes 1 hora para crear un platillo que represente quién eres como cocinero. Puedes usar cualquier ingrediente de nuestra despensa». Miguel caminó por la despensa profesional,
abrumado por la cantidad de ingredientes disponibles. Había productos que nunca había visto, especies de países lejanos, y técnicas modernas que desconocía completamente. Por un momento, se sintió perdido. Luego, recordó las palabras de su padre: cada ingrediente cuenta una historia. Cerró los ojos y pensó en su propia historia. Decidió preparar unos chiles en nogada, pero con su propia interpretación. Usó poblanos del mercado de su padre, que había traído especialmente, pero añadió técnicas que había aprendido en raíces. La nogada la preparó de manera tradicional, pero incorporó una reducción de granada que había visto hacer al chef Carlos. Mientras cocinaba, varios instructores se acercaron a observar. Miguel trabajaba con una concentración intensa, probando constantemente, ajustando sabores y explicando en voz alta su proceso de pensamiento. Estoy usando chiles poblanos porque representan mis raíces, explicó mientras trabajaba. La nogada es la tradición de mi familia, pero la reducción de granada es lo que he aprendido en el mundo profesional. Es como yo mismo. Soy tradicional, pero también estoy aprendiendo cosas nuevas. Cuando terminó, presentó su platillo con nerviosismo. El chef Vega lo probó en silencio, masticando lentamente y tomando notas. Interesante, murmuró. La técnica necesita trabajo, pero la comprensión del sabor es notable. Después de la evaluación, Miguel y don Roberto esperaron en el lobby mientras los instructores deliberaban. Finalmente, el chef Vega regresó. Miguel, tu talento es innegable, comenzó. Pero eres muy joven. Normalmente, nuestro programa más joven acepta estudiantes de 16 años. Miguel sintió que su corazón se hundía. Sin embargo, continuó el chef Vega, estamos dispuestos a hacer una excepción. Te ofrecemos un programa especial de fin de semana durante 2 años. Después, si demuestras el progreso esperado, podrás ingresar al programa completo cuando tengas la edad apropiada. Miguel saltó de alegría, pero don Roberto se veía preocupado. ¿Cuál sería el costo de este programa?, preguntó. Para Miguel, sería completamente becado, respondió el chef Vega. Pero hay condiciones. Debe mantener sus calificaciones escolares, y debe comprometerse a completar el programa completo. Esa noche, la familia Hernández se reunió para discutir la oferta. Elena estaba dividida entre el orgullo y la preocupación. Es una oportunidad increíble, dijo. Pero Miguel apenas tiene 8 años. ¿No es demasiado pronto para tanta presión? Mamá, yo quiero hacerlo, insistió Miguel. Prometo que no voy a descuidar la escuela ni dejar de ayudar a papá en el mercado. Don Roberto reflexionó en silencio. Mijo, esta oportunidad puede cambiar tu vida, pero también puede cambiarte a ti. ¿Estás seguro de que estás listo para esa responsabilidad? Miguel asintió con determinación, aunque en el fondo no comprendía completamente las implicaciones de lo que estaba aceptando. La primera semana en el instituto fue abrumadora. Miguel se encontró rodeado de estudiantes mucho mayores, con vocabulario culinario que desconocía, y técnicas que requerían años de práctica para dominar. Pero también descubrió un mundo de posibilidades que nunca había imaginado. Aprendió sobre cocina molecular, técnicas de fermentación, y tradiciones culinarias de todo el mundo. Miguel, le dijo el chef Vega después de su primera clase, tienes un don natural, pero el don sin disciplina es solo potencial desperdiciado. Aquí vas a trabajar más duro de lo que has trabajado en tu vida. Mientras tanto, en el mercado de San Juan, don Roberto notaba cambios sutiles en su hijo. Miguel seguía siendo cariñoso y respetuoso, pero había adquirido una nueva forma de hablar sobre la comida, usando términos técnicos que sus clientes del mercado no entendían. Papá, le dijo Miguel un día, ¿sabías que lo que nosotros llamamos punto de sal en realidad se llama equilibrio de sodio en la cocina profesional? Don Roberto sonrió, pero también sintió una punzada de tristeza. Su hijo estaba creciendo y entrando en un mundo que él no podía compartir completamente. Sofía Mendoza, quien había estado siguiendo la historia de Miguel, notó estos cambios cuando vino a hacer otra entrevista. Miguel, ¿cómo te sientes dividiendo tu tiempo entre el mercado, el restaurante y ahora el instituto?, le preguntó. Es emocionante, respondió Miguel. Cada lugar me enseña algo diferente. Pero a veces, se detuvo, buscando las palabras correctas, a veces siento que soy una persona diferente en cada lugar. Sofía intercambió una mirada preocupada con Elena. El niño estaba creciendo rápidamente, tal vez demasiado rápido. Esa noche, Miguel se quedó despierto pensando en las palabras de Sofía. Se dio cuenta de que tenía razón. En el mercado era el hijo obediente, en el restaurante era el prodigio ambicioso, y en el instituto era el estudiante más joven luchando por demostrar que pertenecía ahí. La pregunta que comenzaba a atormentarlo era,
¿Cuál de esas versiones de sí mismo era la real? El camino hacia sus sueños se estaba volviendo más complejo de lo que había imaginado, y Miguel comenzaba a entender que el éxito tenía un precio que aún no estaba seguro de estar dispuesto a pagar. 6 meses después de comenzar en el Instituto Culinario, Miguel había encontrado su ritmo. Sus días eran una carrera constante entre la escuela primaria, el mercado, el restaurante Raíces y las clases de fin de semana en el instituto. A los 9 años, tenía una agenda más ocupada que muchos adultos. Su progreso en el instituto había sido notable. El chef Vega, inicialmente escéptico, ahora lo consideraba uno de sus estudiantes más prometedores. Miguel había dominado técnicas básicas con una velocidad que sorprendía a sus instructores, y su comprensión intuitiva de los sabores seguía siendo excepcional. Miguel, le dijo el chef Vega después de una clase particularmente exitosa, quiero proponerte algo. El próximo mes hay un concurso nacional de jóvenes talentos culinarios. Normalmente es para estudiantes de preparatoria, pero creo que deberías participar. Miguel sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Sería su primera competencia oficial, y la oportunidad de medirse contra cocineros de todo el país. ¿Qué opinas, papá?, le preguntó a don Roberto esa noche. Creo que estás listo, mijo. Pero recuerda que ganar o perder no define quién eres. La preparación para el concurso fue intensa. Miguel pasaba horas extra en el instituto, perfeccionando técnicas y desarrollando su menú. Carlos también lo ayudó, permitiéndole usar la cocina de Raíces para practicar después del horario de servicio. El secreto de las competencias, le aconsejó Carlos, no es solo cocinar bien. Es cocinar bajo presión, mantener la calma cuando todo sale mal y contar una historia con tu comida. El día del concurso, celebrado en el Centro de Convenciones de la Ciudad de México, Miguel se sintió abrumado por la magnitud del evento. Había cámaras de televisión, jueces famosos y competidores que parecían mucho más experimentados que él. ¿Ese niño va a competir?, escuchó que susurraba alguien. Parece que apenas puede alcanzar la estufa. Miguel sintió que sus mejillas se enrojecían, pero recordó las palabras de su padre sobre mantener la humildad y la concentración. La competencia consistía en 3 rondas, una prueba de habilidades técnicas, una de creatividad con ingredientes misteriosos, y una final donde debían preparar un menú de 3 tiempos que representara su identidad culinaria. En la primera ronda, Miguel demostró sus habilidades con el cuchillo y técnicas básicas. Aunque era el más joven, su precisión y velocidad impresionaron a los jueces. ¿Dónde aprendiste a cortar verduras así?, le preguntó la chef juez Patricia Morales, una reconocida chef mexicana. En el mercado de San Juan, con mi papá, respondió Miguel con orgullo. Él me enseñó que cada corte tiene un propósito. La segunda ronda fue más desafiante. Los ingredientes misteriosos incluían quelites, chapulines y cacao crudo. Mientras otros competidores parecían confundidos, Miguel sonrió. Estos eran ingredientes que conocía desde pequeño. Preparó una ensalada de quelites con chapulines tostados y una vinagreta de cacao que sorprendió a todos por su originalidad y equilibrio de sabores. Este niño entiende los ingredientes mexicanos mejor que cocineros con años de experiencia, comentó otro juez, el chef internacional Marco Beteta. Para la ronda final, Miguel decidió contar la historia de su familia a través de la comida. Preparó como entrada una sopa de tortilla deconstruida, usando técnicas modernas para presentar de manera elegante un platillo tradicional. El plato fuerte fueron chiles en nogada, pero con su interpretación personal que había desarrollado durante meses. El postre fue un mole dulce con helado de vainilla, una combinación audaz que representaba la fusión entre tradición e innovación. Mientras cocinaba, Miguel se sintió completamente en su elemento. Las cámaras, los jueces y la presión desaparecieron. Solo existían él y la comida, contando la historia de su familia, su cultura y sus sueños. Cuando presentó sus platillos, el silencio en el auditorio era palpable. Los jueces probaron cada plato con expresiones de sorpresa y admiración crecientes. Miguel, dijo la chef Morales, en mis 20 años como chef, rara vez he probado comida que cuente una historia tan clara y emotiva. Has logrado algo extraordinario. Cuando anunciaron los resultados, Miguel había ganado el primer lugar. La audiencia estalló en aplausos, y las cámaras se enfocaron en el niño de 9 años que había derrotado a competidores mucho mayores. ¿Cómo te sientes?, le preguntó un reportero. Feliz, respondió Miguel simplemente. Pero sobre todo, agradecido con mi familia por enseñarme que la comida es amor. La victoria de Miguel se convirtió en noticia nacional. Los medios lo bautizaron como el niño prodigio de la cocina mexicana, y comenzaron a llegar ofertas de programas de televisión, libros de cocina y oportunidades comerciales. Pero con la fama también llegaron cambios inesperados.
En el mercado de San Juan, ahora había turistas que venían específicamente a conocer a Miguel. Algunos clientes regulares se quejaban de que el ambiente familiar se había perdido. «Papá», le dijo Miguel una tarde, notando la tensión, «¿la gente está molesta conmigo?» «No contigo, mijo», respondió don Roberto. Pero el éxito a veces trae consecuencias que no esperamos. En el instituto, algunos compañeros comenzaron a tratarlo de manera diferente. Algunos con admiración, otros con envidia. Miguel se dio cuenta de que ya no era solo otro estudiante, era una celebridad. Carlos también notó cambios en Miguel. El niño había desarrollado una nueva confianza, pero también cierta arrogancia que no había estado ahí antes. «Miguel», le dijo Carlos después de un servicio, «el talento te abrió la puerta, pero la humildad es lo que te mantendrá ahí. No olvides eso». Esa noche, Miguel se miró en el espejo de su habitación. El niño que había comenzado ayudando a su padre en el mercado parecía muy lejano. Ahora era famoso, reconocido, y tenía oportunidades que nunca había soñado. Pero también se sentía más solo que nunca. La fama había creado una barrera invisible entre él y las personas que amaba. Sus amigos de la escuela lo veían diferente, sus compañeros del instituto lo trataban como una celebridad, y hasta en su propia familia sentía que había expectativas que no sabía si podía cumplir. Elena entró a su habitación para darle las buenas noches. «Mamá», le preguntó Miguel, «¿crees que he cambiado mucho?» Elena lo abrazó con ternura. «Has crecido, mi amor. Pero en el fondo, sigues siendo mi niño que ama cocinar. Solo asegúrate de que el éxito no te haga olvidar quién eres realmente». Miguel se durmió esa noche con una mezcla de orgullo y confusión. Había alcanzado un nivel de éxito que muchos chefs tardaban años en conseguir, pero comenzaba a preguntarse si el precio había valido la pena. El sabor del reconocimiento era dulce, pero también tenía un dejo amargo que no había anticipado. Y lo más preocupante era que comenzaba a gustarle demasiado. La fama de Miguel había crecido exponencialmente después de su victoria en el concurso nacional. A los 10 años, ya había aparecido en programas de televisión, había sido invitado a cocinar en eventos importantes, y hasta había recibido una oferta para escribir un libro de cocina infantil. Pero con cada nuevo logro, Miguel se alejaba más de sus raíces. En el mercado de San Juan, ahora llegaba con guardaespaldas cuando la multitud de turistas se volvía inmanejable. En el instituto, había sido promovido a clases avanzadas con estudiantes mucho mayores. Y en Raíces, Carlos le había dado su propia estación de trabajo. «Miguel se está convirtiendo en una marca», comentó Sofía Mendoza a Elena durante una de sus visitas. «¿No te preocupa que esté perdiendo su infancia?» Elena suspiró profundamente. «Todos los días. Pero él insiste en que es feliz, y no queremos cortarle las alas». La tensión familiar había aumentado. Don Roberto se sentía cada vez más desplazado en la vida de su hijo. Miguel ya no necesitaba su guía para identificar chiles, de hecho, ahora sabía técnicas que su padre nunca había aprendido. «Papá, ¿sabías que puedes hacer caviar de chile usando alginato de sodio?», le preguntó Miguel un día, usando terminología que don Roberto no entendía. «No, mijo. Esas son cosas que tú aprendes en tu mundo nuevo». Miguel no notó la tristeza en la voz de su padre, demasiado absorto en sus propios logros. La situación llegó a un punto crítico cuando Miguel recibió una invitación que cambiaría todo. James Morrison, el chef neoyorquino que había visitado su puesto años atrás, lo invitaba a participar en un festival gastronómico internacional en Nueva York. «Es la oportunidad de tu vida», le dijo Carlos. «Estarás cocinando junto a chefs con estrellas Michelin, frente a críticos gastronómicos de todo el mundo». Miguel estaba eufórico, pero cuando le contó a su familia, la reacción no fue la que esperaba. «¿Nueva York?», preguntó Elena con preocupación. «Pero eres muy joven para viajar solo tan lejos». «No estaré solo, mamá. Carlos me acompañará, y James Morrison se hará responsable de mí». Don Roberto permaneció en silencio durante toda la conversación. Esa noche, Miguel lo encontró en el patio, mirando las estrellas. «¿Estás molesto conmigo, papá?». Don Roberto suspiró. «No molesto, mijo. Triste. Siento que te estoy perdiendo». «¿Cómo puedes decir eso? Sigo ayudándote en el mercado, sigo viviendo aquí. Tu cuerpo está aquí, Miguel. Pero tu corazón y tu mente están en otro lugar. Ya no me necesitas». Miguel sintió un nudo en la garganta, pero su orgullo le impidió admitir que su padre tenía razón. «Papá, esto es lo que siempre soñé. Pensé que estarías orgulloso. Estoy orgulloso de tu talento, mijo. Pero me preocupa la persona en la que te estás convirtiendo». 2 semanas después, Miguel partió hacia Nueva York. Era su primer viaje internacional, y la emoción era abrumadora.
El festival gastronómico se celebraba en el Lincoln Center, y Miguel se encontró rodeado de chefs famosos de los que había leído en revistas. James Morrison lo recibió calurosamente. Miguel, has crecido mucho desde la última vez que te vi. Estoy emocionado de ver lo que has aprendido. El evento era impresionante. Miguel tenía su propia estación de cocina y debía preparar un menú que representara la cocina mexicana contemporánea para un panel de críticos internacionales. Pero algo extraño sucedió cuando Miguel comenzó a cocinar. Por primera vez en meses, se sintió inseguro. Rodeado de chefs con décadas de experiencia, usando ingredientes que no conocía completamente y cocinando para un público que no entendía las sutilezas de la cocina mexicana, Miguel se dio cuenta de que estaba fuera de su elemento. Sus manos, normalmente seguras y precisas, temblaron mientras cortaba verduras. La salsa que había perfeccionado cientos de veces no tenía el sabor correcto. Y cuando probó su mole, se dio cuenta de que había perdido el equilibrio que siempre había sido su fortaleza. ¿Estás bien?, le preguntó Carlos, notando la frustración de Miguel. No sé qué me pasa, murmuró Miguel. Nada me sale como debería. El servicio fue un desastre. Los platillos de Miguel, aunque técnicamente correctos, carecían del alma que siempre había caracterizado su cocina. Los críticos fueron educados, pero no entusiastas en sus comentarios. Técnica impresionante para su edad, escribió un crítico, pero le falta la autenticidad emocional que esperaríamos de la verdadera cocina mexicana. Miguel leyó las reseñas en su habitación del hotel, sintiéndose devastado. Era la primera vez que había fallado públicamente, y el golpe a su ego fue brutal. Carlos entró a la habitación y encontró a Miguel llorando. ¿Qué pasó ahí afuera?, preguntó gentilmente. No lo sé, sollozó Miguel. Sabía qué hacer, pero era como si hubiera olvidado por qué lo hacía. Carlos se sentó junto a él. Miguel, ¿cuándo fue la última vez que cocinaste solo por el placer de cocinar? Sin cámaras, sin jueces, sin expectativas. Miguel reflexionó. No podía recordar. Has estado tan enfocado en impresionar a otros que has olvidado lo que te hizo especial en primer lugar, continuó Carlos. Tu conexión emocional con la comida, tu comprensión de las historias que cuentan los ingredientes. Esa noche, Miguel llamó a casa. Necesitaba escuchar la voz de su familia. ¿Cómo te fue, mi amor?, preguntó Elena. Miguel quería mentir, decir que todo había sido perfecto. Pero las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Mamá, creo que cometí un error. No sé quién soy cuando no estoy en casa. Elena sintió que su corazón se partía al escuchar la vulnerabilidad en la voz de su hijo. Mi amor, el éxito no se mide solo por los aplausos. A veces, los fracasos nos enseñan más que las victorias. Cuando don Roberto tomó el teléfono, su voz era suave pero firme. Mijo, ¿recuerdas lo que te dije sobre los chiles que necesitan pasar por el fuego para encontrar su verdadero sabor? Sí, papá. Esto es tu fuego, Miguel. Lo que hagas ahora determinará qué tipo de chef, y qué tipo de hombre, vas a ser. Miguel colgó el teléfono con una claridad que no había tenido en meses. Se dio cuenta de que había estado tan obsesionado con ser reconocido como un gran chef que había olvidado por qué había comenzado a cocinar en primer lugar. El fracaso en Nueva York había sido doloroso, pero también había sido necesario. Era tiempo de regresar a casa y redescubrir quién era realmente Miguel Hernández, más allá de las cámaras y los aplausos. La prueba de fuego había comenzado, y Miguel estaba a punto de descubrir si tenía la fortaleza para emerger de ella como una mejor versión de sí mismo. El vuelo de regreso a México fue el más largo de la vida de Miguel. Mientras miraba por la ventanilla, reflexionaba sobre todo lo que había perdido en su búsqueda del éxito. La imagen de su padre mirando las estrellas, triste y resignado, no se apartaba de su mente. Al llegar al aeropuerto de la Ciudad de México, Miguel esperaba encontrar a su familia esperándolo con carteles y sonrisas, como siempre habían hecho. En cambio, solo estaba don Roberto, con una expresión serena pero distante. ¿Dónde está mamá?, preguntó Miguel mientras caminaban hacia el auto. En casa, preparando la cena, respondió don Roberto simplemente. Pensé que necesitábamos hablar, solo nosotros dos. El trayecto a casa fue silencioso. Miguel quería contarle a su padre sobre el fracaso en Nueva York, pero las palabras no salían. Finalmente, don Roberto habló. Carlos me contó lo que pasó en el festival. Miguel sintió que las mejillas se le enrojecían de vergüenza. Papá, yo. No necesitas explicarme nada, mijo. Pero sí necesitas explicarte a ti mismo qué pasó. Cuando llegaron a casa, Elena recibió a Miguel con un abrazo largo y cálido. No hizo preguntas sobre Nueva York, no pidió detalles sobre el fracaso. Simplemente lo abrazó como solo una madre puede hacerlo. Ven,
Ayúdame a terminar la cena, le dijo, llevándolo a la cocina familiar. Miguel se detuvo en el umbral. La pequeña cocina de su casa, con sus paredes manchadas de grasa, sus ollas viejas y su comal de barro, le pareció más hermosa que cualquier cocina profesional que hubiera visto. ¿Qué estás preparando?, preguntó, acercándose a la estufa. Mole poblano. Tu abuela me enseñó la receta cuando me casé con tu papá. Lleva 32 ingredientes y 3 días de preparación. Miguel observó cómo su madre trabajaba. Sus movimientos no tenían la precisión técnica que él había aprendido en el instituto, pero tenían algo más: amor, paciencia y una conexión profunda con cada ingrediente. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Miguel tímidamente. Elena sonrió. Claro, mi amor. Pero hoy no eres el chef famoso. Hoy eres solo Miguel, mi hijo, aprendiendo de su mamá. Durante las siguientes horas, Miguel redescubrió el placer simple de cocinar sin presión. Molió chiles en el metate de piedra que había pertenecido a su bisabuela, tostó especias en el comal hasta que llenaron la cocina con su aroma, y escuchó las historias que su madre contaba sobre cada ingrediente. Este chile mulato viene de Puebla, donde nació tu abuela, explicó Elena. Ella decía que cada chile guardaba un pedacito del sol y la tierra donde creció. Miguel sintió lágrimas en sus ojos. Había estado tan obsesionado con técnicas modernas y reconocimiento internacional que había olvidado la magia simple de estas historias familiares. Mamá, creo que perdí algo importante en el camino. Elena dejó de moler y lo miró con ternura. No lo perdiste, mi amor. Solo lo dejaste de lado por un tiempo. Pero siempre estuvo aquí, esperándote. Esa noche, durante la cena familiar, Miguel probó el mole de su madre con una nueva perspectiva. Cada bocado le contaba una historia, la historia de su familia, de su cultura, de generaciones de mujeres que habían perfeccionado esa receta con amor y paciencia. Papá, dijo Miguel finalmente, quiero disculparme contigo. Don Roberto levantó la vista de su plato. ¿Por qué, mijo? Por olvidar que tú fuiste mi primer maestro. Por creer que lo que aprendía en otros lugares era más importante que lo que me enseñaste aquí. Don Roberto sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Miguel, yo nunca quise que dejaras de crecer o de aprender. Solo quería que recordaras de dónde vienes. ¿Podrías enseñarme otra vez?, preguntó Miguel. Como cuando era pequeño. Quiero volver a aprender las historias de los chiles. Al día siguiente, Miguel no fue al instituto ni al restaurante. En cambio, pasó todo el día en el mercado de San Juan con su padre, como en los viejos tiempos. Pero ahora era diferente. Miguel ya no era el niño curioso que absorbía información, era un joven chef que había perdido su camino y estaba tratando de encontrarlo de nuevo. Mira este chile de árbol, le dijo don Roberto. ¿Qué ves? Miguel lo examinó con cuidado, pero esta vez no con la arrogancia técnica que había desarrollado, sino con la humildad de alguien que quiere aprender de verdad. Veo que está en su punto perfecto. Pero también veo que alguien lo cuidó con amor hasta que estuvo listo para ser cosechado. Don Roberto sonrió. Ahora estás viendo con el corazón, no solo con la mente. Durante los siguientes días, Miguel rechazó todas las invitaciones a eventos y programas de televisión. Sus representantes estaban furiosos, pero Miguel había tomado una decisión. Necesitaba reconectarse consigo mismo antes de poder cocinar para otros otra vez. Sofía Mendoza vino a visitarlo, preocupada por los rumores de que Miguel se había retirado después del fracaso en Nueva York. Miguel, ¿es cierto que vas a dejar la cocina profesional?, le preguntó durante una entrevista improvisada en el mercado. No voy a dejar la cocina, respondió Miguel pensativamente. Pero sí voy a cambiar la forma en que cocino. Me di cuenta de que había estado cocinando para impresionar, no para nutrir. Y esa no es la razón por la que empecé a cocinar. ¿Qué planeas hacer ahora? Miguel miró a su alrededor, viendo el mercado con ojos nuevos. Voy a volver a aprender. Voy a escuchar las historias que me perdí mientras estaba obsesionado con ser famoso. Y cuando esté listo, voy a cocinar de nuevo. Pero esta vez, voy a cocinar con el alma. Esa noche, Miguel se sentó en el patio de su casa, mirando las mismas estrellas que había mirado su padre semanas atrás. Elena se acercó y se sentó junto a él. ¿Cómo te sientes, mi amor? Asustado, admitió Miguel. Pero también, aliviado. Como si hubiera estado cargando algo muy pesado y finalmente lo hubiera soltado. ¿Y qué vas a hacer ahora? Miguel sonrió por primera vez en semanas, una sonrisa genuina que Elena no había visto desde que era pequeño. Voy a empezar de nuevo. Pero esta vez, voy a hacerlo bien. El clímax de la historia de Miguel no había sido su victoria en el concurso nacional o su aparición en Nueva York. Había sido este momento de humildad,
cuando decidió que el verdadero éxito no se medía en aplausos o reconocimientos, sino en la capacidad de mantener el alma intacta mientras se perseguían los sueños. La prueba de fuego había terminado, y Miguel había emergido de ella no como el chef famoso que había sido, sino como algo mucho más valioso, un joven que había aprendido que las raíces no son cadenas que te atan al pasado, sino alas que te permiten volar sin perderte en el camino. 10 años después, el restaurante Raíces y Alas se había convertido en una leyenda en la Ciudad de México. Ubicado en una casona colonial restaurada en el centro histórico, el lugar combinaba la elegancia de la alta cocina con la calidez de una cocina familiar. Pero lo que realmente lo hacía especial era su chef ejecutivo, Miguel Hernández, ahora de 20 años, quien había logrado algo que pocos chefs conseguían, fama internacional sin perder su alma. La mañana comenzaba, como siempre, en el mercado de San Juan. Miguel, acompañado por su equipo de sous chefs, seleccionaba personalmente cada ingrediente que se usaría en el restaurante ese día. Don Roberto, ahora de 60 años y con más canas, seguía siendo su consejero principal en la selección de chiles. Este poblano está perfecto para los chiles en nogada de esta noche, comentó don Roberto, examinando el chile con la misma experticia de siempre. Tienes razón, papá, respondió Miguel, pero ahora con una deferencia genuina que había recuperado después de su crisis. ¿Qué opinas de estos mulatos para el mole? La relación entre padre e hijo se había transformado en una verdadera sociedad. Don Roberto se había convertido en el proveedor oficial de Raíces y Alas, y su puesto en el mercado ahora tenía un letrero que decía, Chiles Hernández, proveedores oficiales del restaurante Raíces y Alas. De regreso al restaurante, Miguel se reunió con su equipo para planificar el menú del día. Su cocina era un modelo de colaboración y respeto, muy diferente al ambiente competitivo y tóxico que había experimentado en otros lugares durante su juventud. Chef Miguel, le dijo Ana, su sous chef principal, tenemos una reservación especial para esta noche. James Morrison viene con un grupo de críticos gastronómicos de Nueva York. Miguel sonrió. Su relación con James se había fortalecido después del fracaso en Nueva York. El chef estadounidense había sido uno de los primeros en reconocer la transformación de Miguel y había ayudado a promover su nuevo restaurante en el circuito gastronómico internacional. Perfecto. Preparemos el menú degustación completo. Quiero que prueben la evolución de nuestra cocina. El menú de Raíces y Alas era una obra maestra de equilibrio. Cada platillo contaba la historia de México a través de técnicas modernas, pero sin perder nunca la esencia tradicional. Miguel había aprendido a usar la tecnología culinaria como una herramienta para realzar los sabores naturales, no para reemplazarlos. Mientras supervisaba la preparación, Miguel recibió una visita inesperada. Sofía Mendoza, ahora editora en jefe de Sabores de México, había venido para una entrevista especial. Miguel, han pasado 10 años desde que escribí mi primer artículo sobre ti, dijo Sofía mientras se sentaban en la terraza del restaurante. ¿Cómo te sientes al ver todo lo que has logrado? Miguel reflexionó antes de responder. Agradecido, principalmente, pero también consciente de que el verdadero logro no fue llegar hasta aquí, sino aprender a mantener mis valores en el camino. Cuéntame sobre la filosofía de Raíces y Alas. Es simple, explicó Miguel. Las raíces nos dan identidad, nos conectan con nuestra historia y nuestra cultura. Las alas nos permiten volar, explorar, innovar. Pero una sin la otra es incompleta. Muchos chefs se obsesionan tanto con volar que olvidan sus raíces. Otros se aferran tanto a las raíces que nunca aprenden a volar. ¿Y tú has encontrado ese equilibrio? Todos los días trabajo para mantenerlo, admitió Miguel. Es un proceso constante, no un destino. Esa tarde, Miguel recibió noticias que cambiarían su vida una vez más. El Instituto Culinario de Francia lo había invitado a ser chef residente por 6 meses, una oportunidad que cualquier chef consideraría el pináculo de su carrera. Es increíble, Miguel, le dijo Carlos, quien ahora era su socio en el restaurante. Es la oportunidad que todo chef sueña. Miguel miró la carta de invitación, pero su reacción no fue la euforia que habría sentido años atrás. Es una gran oportunidad, dijo pensativamente. Pero necesito pensarlo bien. Esa noche, durante el servicio, Miguel observó su cocina funcionando como una orquesta perfectamente sincronizada. Cada cocinero conocía su papel, cada platillo salía con la calidad y el amor que él había establecido como estándar. Pero más importante, veía en los rostros de su equipo la misma pasión que él había sentido cuando era niño en el mercado. Cuando James Morrison probó el menú degustación, su reacción fue inmediata. Miguel, esto es extraordinario. Has logrado algo que muy pocos chefs consiguen, evolucionar sin perder tu esencia. Gracias, James. Pero el crédito no es solo mío. Es de toda la gente que me enseñó en el camino.
Después del servicio, Miguel se dirigió a casa de sus padres. Los encontró en la cocina, como siempre, Elena preparando el desayuno del día siguiente y don Roberto revisando las cuentas del puesto. ¿Cómo estuvo el servicio, mijo?, preguntó Elena. Perfecto, mamá. Pero tengo algo que contarles. Les explicó sobre la invitación a Francia, observando cuidadosamente sus reacciones. Es una oportunidad increíble, dijo don Roberto. ¿Vas a aceptar? No lo sé, respondió Miguel honestamente. Hace 10 años, habría aceptado sin pensarlo. Pero ahora tengo responsabilidades aquí. Tengo un equipo que depende de mí, un restaurante que es más que un negocio, es una familia. Elena sonrió con orgullo. Miguel, el hecho de que estés considerando todas estas cosas me dice que has madurado de verdad. Cualquier decisión que tomes, la apoyaremos. Esa noche, Miguel caminó por las calles del centro histórico, reflexionando sobre su futuro. Se detuvo frente a una iglesia colonial y se sentó en las escalinatas, mirando las estrellas como había hecho tantas veces con su padre. Su teléfono sonó. Era un mensaje de uno de sus cocineros más jóvenes. Chef, gracias por enseñarme que cocinar es más que técnica. Hoy entendí lo que significa cocinar con el alma. Miguel sonrió. En ese momento, supo cuál era su respuesta. Al día siguiente, llamó al Instituto Culinario de Francia. Agradezco profundamente la invitación, dijo. Pero debo declinar. Mi lugar está aquí, enseñando a la siguiente generación de chefs mexicanos que es posible alcanzar la excelencia sin perder la identidad. En cambio, Miguel propuso algo diferente: crear un programa de intercambio donde jóvenes chefs franceses vinieran a México a aprender sobre la cocina tradicional, mientras que chefs mexicanos irían a Francia a perfeccionar técnicas modernas. La propuesta fue aceptada con entusiasmo, y así nació el programa Raíces y Alas, que se convertiría en un modelo para el intercambio gastronómico internacional. 6 meses después, Raíces y Alas recibió su primera estrella Michelin, convirtiéndose en el primer restaurante mexicano dirigido por un chef mexicano en recibir esta distinción. Pero para Miguel, el verdadero premio llegó esa noche, cuando vio a don Roberto llorando de orgullo mientras leía la reseña en el periódico. «Mijo», le dijo don Roberto con la voz quebrada, «tu abuela estaría tan orgullosa. Has logrado llevar nuestros sabores al mundo entero sin olvidar de dónde vienen». Miguel abrazó a su padre, sintiendo que había completado un círculo que había comenzado años atrás en un humilde puesto del mercado de San Juan. «Papá, todo lo que soy se lo debo a ti y a mamá. Ustedes me enseñaron que el verdadero éxito no se mide en estrellas o reconocimientos, sino en la capacidad de mantener el corazón puro mientras se persiguen los sueños». Esa noche, Miguel escribió en su diario personal: «Hoy entendí que mi historia no es sobre un niño que se convirtió en chef famoso. Es sobre un niño que aprendió que las raíces y las alas no son opuestos, sino complementos. Que se puede volar tan alto como se quiera, siempre y cuando nunca se olvide la tierra que te vio crecer. Mi abuela tenía razón, los chiles más sabrosos son los que pasan por el fuego pero nunca pierden su esencia. Yo pasé por mi fuego, y ahora sé quién soy realmente. Miguel Hernández, hijo de don Roberto y Elena, nieto del mercado de San Juan, chef de corazón mexicano y alma universal». El sabor del futuro, Miguel había aprendido, no estaba en las técnicas más modernas o los reconocimientos más prestigiosos. Estaba en la capacidad de honrar el pasado mientras se construía algo nuevo, de mantener la humildad en medio del éxito, y de recordar siempre que la comida, en su esencia más pura, es un acto de amor. Y así, el niño que había comenzado ayudando a su padre en una feira se había convertido no solo en una referencia mundial en gastronomía, sino en algo mucho más valioso, un puente entre tradiciones y modernidad, un ejemplo de que es posible alcanzar las estrellas sin perder los pies en la tierra. La historia de Miguel Hernández había terminado, pero su legado apenas comenzaba. En cada platillo que servía, en cada joven chef que entrenaba, en cada sonrisa de satisfacción de sus comensales, vivía la prueba de que los sueños más hermosos son aquellos que se construyen sobre cimientos sólidos de amor, familia y tradición.